Sí. que él la escuchó toda, que le encantó y que inclusive iba a hablar, pero de un momento a otro se arrepintió. Y yo, ay, pues, Vea, bueno, pues. pero el Señor ahora hace la obra en el momento que lo desee, ¿cierto? Es en el Seguro que momento sí. del Señor. Ajá. Esperemos entonces, Sí, sí. Ujú. esperemos. Seguro. ¿Dónde viven tus sobrinos en Medellín? Tres vienen en el poblado y se conectó también el esposo de mi sobrina con el hijo, sí. Tres vienen en el poblado y la otra vive por donde era la cafetera, vamos, por donde era esa cooperativa vive por ahí, como el hijo es bicicross, por la pista de bicicross ahí de Belén, Mm, por el cafetero, por ahí. sí. Ah. Y todos se conectaron, muy contentos. O sea que ¿cuántas conexiones o cuántas personas se conectaron de tu parte, Heidi? De mi parte, 10 personas. 10 se conectaron. Genial. Qué bien. Ujú. 10. Sí. Ah, muy bien, muy bien. Ángela María, Hola, buenas noches a Buenas todos. noches. ¿Cómo siempre, están? tú siempre soñando con Venecia, ¿no? No, es Brujas. ¿Brujas? Sí, es que la calle se ve como si fuera agua, pero es calle. Es Es la Plaza calle. de Brujas. Vea, una ciudad que no conozco. Ajá. Muy, muy Brujas, bonita. que Bélgica es muy bonito, ¿Dónde ¿no? es? Bélgica, Brujas, Brujas. Bélgica, En sí. Bélgica. Ajá. Ah, Me bueno. parece agua. ¿Y tus invitados quiénes fueron? ¿Qué pasó con Mike que no volvió a aparecer? Ayer estaba trabajando y venía desde Pensacola hasta Fort Walton y no alcanzó a llegar y lo cogió en la carretera, entonces no pudo entrar. Ay, qué Ah, pena. mira, Qué mira. pesar, pero estuvo pendiente. Pero en el de mañana entrará. Ah, bueno. ¿Y dónde conociste ese amigo? Es amigo de un novio que tuvo mi hermana hace muchos años, o sea, lo conocí por familia hace muchos años. Vea. Bueno. Mm, Bueno, el tema de mañana está muy interesante. ¿Y qué pasó con la gente? Vea, ustedes son los puntuales, dignos Ay, de un abrazo. A los... que no se han conectado. ¿Qué hora es, Berta? Ángela María, ¿cuántas personas se conectaron de tu parte? La verdad vi solo a 2 y el resto ninguno. Qué cosa No. tan complicada, además la gente tan... O sea, lo que me quedó aterrada en todo este manejo de invitar a las personas es que te dicen, sí, sí, allá estoy, no sé qué, me conecto, vuelve uno y les manda y no se conectan. No, bueno, no hay problema, hay que seguir insistiendo. Obvio, sí, hay que seguir Y insistiendo. hay que La verdad, siempre ellos enviarles son, una nota, ¿no? Imagínate sí, que el tema estuvo fabuloso y 2 o 3 frases del tema para hacerle seguimiento. sí. Ah, ok, esa Yo a idea las está muy buena. 6:30 estaba reconfirmando a todo el mundo a las 6:30 de la tarde. Acuerde que a las Sí, 7:30 no, sí, porque es que así son los hombres. Ay, yo no Sí, sé. gracias por lo que me toca a mí. no, y las mujeres Bien, eso igual. hay Yo que también a todo confirmar, el mundo le reconfirmar, estaba confirmando. María Claudia, todo. buenas, ¿cómo estás? María Bien, pastor. Claudia, Pastor, ¿Cómo te acabó de ir? le va a estar mandando la lista de asistencia de a quienes invitan, o sea,
persona que invitó, a quienes invitó y si asistieron o no. Y Ok. le vamos a solicitar, obviamente, cuál va a ser la estrategia de seguimiento para ya empezar a trabajar la siguiente parte de parte del Ministerio de Varones, Ah, para que usted dé la instrucción correcta, pues la instrucción que debamos seguir como nosotros apoyando como ministerio, pero pues obviamente quienes del Ministerio de Varones van a empezar a trabajar con las personas que asistieron. ok, Zoraidita, buenas noches. Ricardo, queridos compañeros, buenas noches. ¿Cómo te acaba de ir? Está sin sonido, Zoraida. Ahí tengo habilitado el micrófono. Melchor Hola, Fernando buenas Cifuentes, tardes, Ricardo, ¿cómo estás? Y cuéntenes cómo te fue. Hola, Luis Ofelia, ¿cómo Buenas estás? noches. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va esa siembra de cacao? Aquí juicioso trabajando. Oiga, de los que invité solamente me asistió uno. Fabuloso, fabuloso. Ajá. Ay, cara, ahí lo llamé después para fregarlos. No, hay que darles continuidad diciéndoles el tema estuvo fabuloso y colocarles dos o Sí. tres frases. Fernando, Sí, ¿quién asistió? ¿Alberto, Miguel, Jaime o Sigifredo? No, Jaime Matiz. Ok. Jaime Nuense. Buenas noches. Ok. Buenas, Guillermo, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien, sí. Ah, Y bueno. Zoraidita, ¿tuviste invitados a la reunión de anoche? No, Ricardo, lamentablemente no pude concretar Ah, bueno, bueno. un invitado para lo de ayer. Difícil porque yo no estoy rodeada de muchos hombres. Hombre, ¿cómo que no? Lamentablemente. Okay. Una buena oportunidad para recontactar a tus compañeros de la Mazda para mandarles invitaciones. Gabriel y Anayibe, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. ¿Cómo estás, Anayibe? Bien, sí, señor, muy bien, gracias. ¿Cómo les fue con tus invitados? Pues yo asistí, habíamos hecho como unos, no sé, como 12 personas tal vez, pero al final yo no supe quiénes llegaron. Sé que estuvo David, porque yo no estuve en la reunión. Sí. Claro, ok. Pero me imagino que en la asistencia ahí ya nos David, podrán dar un panorama de ¿cuál es el apellido? David Gaitán. David Gaitán. Gaitán. Sí, él es parte Sí, de la invitamos célula de varones. Ajá. Andrés Néstor, buenas noches. Raiz, Oscar, bueno, varios. Buenas noches, pastor, y buenas Pero no noches a sé. todos. ¿Cómo te acaba de ir? Buenas noches, Pico. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuántos de Voy tus a par- invitados se conectaron anoche? Solamente dos no faltaron. ¿Solamente dos faltaron? Sí. O sea que se conectaron como 8. Néstor, ¿Leonardo Cañón asistió? No. No, Ni él, Rafael Acevedo. ni él ni Gabriel Rosso. no, Rafael Gabriel estaba Acevedo. ahí. Gabriel Rosso estaba ahí. Gabriel sí, Acevedo. entonces- Yo lo vi, yo vi a Gabriel Rosso. Sí, señor. Entonces solamente Leonardo. Leonardo, pero espérate, Rafael Acevedo asistió. Sí estuvo. Dagoberto Grimaldo asistió. También. También, yo lo vi. Asistió. Alfonso Contreras. Él no porque no tuvo comunicaciones de Suaita. Joaquín Gómez. Sí. Sí, también, Joaquín. También. Y Cristian Mora. Es el que estaba bien desde Turquía. Desde Turquía. Él se conectó. Sí. A las 3 de la mañana. Oye, Leonardo Cañón fue el único, ¿no? Sí. Leonardo Cañón y Alfonso Contreras. ¿Qué te dijeron Ellos de la dos. reunión, Néstor, del tema? Qué excelente.
Les gustó. Ah, bueno, bueno. Y además Rodrigo Pinto no se había inscrito y participó también. Ah, qué bueno. Genial. Iban a participar a partir de mañana en la reunión de matrimonios. Ah, qué bien, qué bueno. Sí, Rodrigo Pinto. fantástica. En alguna manera tenemos que jalonearlos. Ah, es uno de los grupos más antiguos que hay en la iglesia. ¿No? Este grupo que dirigen estos. Es un grupo de agentes de viaje, gerentes de agencias de viaje. Ajá. Sí, sí. Luz Helena, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo has estado? Bien, sí, señor. Gracias. Ah, bueno, bueno. Ajá. Sí. Le dijo Cristian que se había conectado. Ok, ok. Cada vez ustedes son los puntuales. Yo voy a participar una partecita nada más porque tengo reunión. Ah, sí, ¿qué reunión tiene hoy, hombre? Pues la de ayer, Ah, se van a reunir. que las señoras se quedan sin reunión. Ah, bueno, póngalos a hablar a los hombres a ver qué les dicen. Sí, señor. Ok. Algo que les quiero comentar, dentro de 8 días tendremos nuestra última reunión. ¿Por qué? Y a nuestra última reunión hay varias cosas que quiero que tengan presente, aunque las voy a volver a decir. La primera, coloque o escriba 10 cosas que usted aprendió en la academia. 10 cosas que usted aprendió en la academia. Hoy cuando estaba pensando en la tarea, recordé una cosa que Isabelita Gordillo aprendió y que dijo al comienzo. Yo estoy muy feliz porque volví a estar en mi iglesia. Recordé eso. Ok, entonces 10 cosas que usted aprendió durante este tiempo en la academia. Eso implicará que usted revise todas sus notas, ¿no? Para ver cuáles son esas 10 cosas que usted aprendió. Ok. La segunda, para que lo tengan presente, dentro de 8 días vamos a tener fiesta y vamos a cenar juntos. Están invitados a una comida juntos. El único inconveniente es que no podemos reunirnos. No hay comida. Oh, sí hay comida. Cada uno debe traer y debe preparar algo para que comamos juntos dentro de 8 días. Ay, qué bonito. Un compartir de todos virtual. Sí, Cada uno tiene su plato, claro. Claro, cada uno tiene su plato y vamos a tener una comida virtual. Eso sí, eso sí. Eso nos arruga el corazón. No poder estar todos. Sí, seguro que sí. Ay, qué lo tercero que estaremos haciendo es que al final, como grupo de la academia, estaremos compartiendo el pan y el vino. Estaremos compartiendo el pan y el vino. Entonces, la lista de 10 cosas que aprendí en la academia. Lo segundo, ¿qué fue lo que dije? La comida, como compartir la comida. Cada uno debe traer su plato para comer ese día. O sea que no vayan a comer antes, no vayan a comer después. Ese día comemos juntos, Y lo tercero, que al final la compartición de la cena. Compartiendo el pan y el vino. O sea que cada uno tendrá un pedazo de pan y una copa de vino. Hoy, como les había prometido, tengo una invitada especial a la academia. Después de, no sé si puedo decir cuántos años lleva compartiendo esto, porque si no después me regaña. Mejor no lo digo. Mirellita. Después de muchos años de estar compartiendo la Agenda Vida Nueva en sus diferentes formas y habiéndola Dios usado al compartir esta agenda, bueno, ella nos va a compartir hoy un poco de su experiencia. Cuando nosotros comenzamos a compartir esta agenda,
la llamábamos Agenda de Instrucción Cristiana. Y ella la ha compartido tanto en Popayán, como en Cali, como en Medellín, como en Bogotá, que son los 4 lugares donde hemos estado. Entonces, démosle una bienvenida a nuestra invitada de hoy. Un aplauso. Ok. Bueno, muy buenas noches, qué alegría y qué bendición. Buenas noches, Mirellita. Es Mirellita. Buenas noches, Mirellita. Privilegio siempre que tengo la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Y aunque, como decía mi esposo, ese es un tema que lo llevo compartiendo hace como 80 años. Cada vez que hablo la palabra de Dios... Pero entonces denos la fórmula. Cada vez que comparto la palabra de Dios, cada vez que tengo que dar un tema de predicación o de enseñanza, de verdad que le digo al Señor, úsame y ten misericordia de mí, porque no es tu palabra, Señor, la que voy a compartir. Y quiero ser siempre respetuosísima de la palabra de Dios y compartirla como debiera hacerlo, o al máximo como debiera hacerlo. Muy bien. Bueno, hoy es el último tema entonces de la agenda. ¿Y cómo se llama el tema? ¿Quién me lo dice? La experiencia de testificar. La experiencia de testificar. La experiencia de testificar, exactamente. ¿Cuál es el objetivo de ese tema, Zoraidita? ¿No se te oye? ¿Cuál es el objetivo del tema que vamos a ver hoy? Zoraidita. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ahora sí. Gracias, Mirellita. El objetivo es darnos cuenta de la importancia que tiene para un cristiano llevar el testimonio de la fe y de la obra de Cristo. Muy bien, muy bien. Dice descubrir la maravillosa experiencia de compartir tu fe en Cristo. Entonces, estamos en esta agenda. El objetivo es que usted le enseñe a su nuevo discípulo, a su nueva discípula, que es importante que se involucre también en esta gran comisión, en esta obra preciosa que el Señor nos ha encomendado. De pronto pudiéramos tener alguna prevención nosotros de decir, bueno, pero es una persona que apenas le compartí hace 15 días o apenas le compartí hace un mes. ¿Cómo la voy a involucrar en esto? Pues resulta que tenemos experiencias en la Biblia que nos muestran que compartir nuestra fe en Cristo es algo que podemos hacerlo inmediatamente lo recibimos, como pasó con la mujer samaritana, ¿recuerdan? Como la mujer samaritana inmediatamente entiende que se ha encontrado con el Mesías, entiende que él es el agua de vida que ella ha estado deseando y necesitando. No le importa dejar su cántaro allí tirado, dice que se va corriendo a hacer ¿qué? Compartir. ¿Cuánto? A compartir, exactamente, a compartir esa experiencia de esa experiencia tan maravillosa que acaba de descubrir. Y se va sencillamente a las personas de sus conocidos, allí en su población. ¿En cuánto está? ¿Aló? Y entonces... Perdón, Mirellita, perdóname que mi mamá tiene un poquito alta la presión, voy a verla y ya regreso. Ok. De tal manera entonces que ella se va de inmediato a hablarle a la gente de su población de lo que ha descubierto. Hay una pregunta aquí en este taller, como el objetivo es descubrir la maravillosa experiencia de compartir tu fe en Cristo. ¿Qué es lo que usted le está compartiendo a quién? A su nuevo discípulo. Lo que usted está involucrándolo a él o a ella para que ella también haga lo mismo que usted está haciendo con ella. ¿Me explico? Entonces dice, una pregunta que usted le debe hacer a ese discípulo para motivarlo a que evangelice es la primera pregunta. Por favor, Normita, dinos cuál es la primera pregunta. Léenosla. Ah, no está Norma.
Ok, bueno, veamos entonces. Soy Néstor. María Claudia, ¿cuál es la primera pregunta? Léenola. ¿Recuerdas cuál ha sido la experiencia más importante de tu vida y cómo la compartiste con otros? ¿Cuál sería la respuesta que esperaríamos de nuestro discípulo? De nuestro discípulo, o sea, o la que yo contesté de mí. Bueno, la que tú contestaste. Yo contesté, o sea, en otra ocasión yo hubiera contestado algo muy, muy del mundo, algo que verdaderamente hubiera sido, pero hoy en día, con mi crecimiento espiritual, definitivamente me di cuenta que mi mayor experiencia fue cuando conocí a Cristo, cuando Ingrid Otero me empezó a trabajar sobre el tema y me iba dando cositas y me iba dando versículos. Después, cuando tuve la gran fortuna que tú me compartieras de Cristo, en la casa de Gloria Rad. Ahora, ¿qué esperaría yo que me dijera una persona? Pues obviamente, si la persona no conoce de Cristo, es muy probable que yo pueda encontrar cualquier tipo de respuestas, como las que yo podría. No, acuérdate que estamos hablando que este tema, esta agenda se la estamos dando a un discípulo. En el momento, entonces, si ya están discipulados, si estoy arrancando perdón, si tienes toda la razón. En ese momento, cuando yo estoy compartiendo con esa persona y hablando, ¿qué esperaría que me dijera? Que la mayor experiencia más importante es cuando él verdaderamente confesó a Cristo como su Señor y Salvador y verdad lo empezó a tener dentro de su corazón como algo que verdaderamente lo vivió. Ok, gracias. Listo. A ver, Ana Gibe. La segunda pregunta dice, ¿qué tan importante ha sido el hecho de que alguien compartiera contigo este mensaje de salvación? ¿Cuál sería la respuesta que tú esperarías de tu discípula a esta pregunta? Bueno, no sé, es que como que era lo que estaba esperando, estaba anhelando, o esto definitivamente ha transformado mi vida, ha cambiado lo que soy, algo así. Okay. Pues es lo que yo sentí cuando yo recibí, cuando volví a nacer en Cristo, ¿no? Ajá. Pensaría que debería sentir algo similar a lo que yo sentí. Ok. Dice, ¿qué tan importante ha sido el hecho de que alguien compartiera contigo este mensaje de salvación? Fíjate que esta pregunta es muy profunda, muy poderosa, porque tú estás llegándole al corazón de tu discípula o discípulo, mostrándole que no hay nada más importante, que no hay nada más significativo, que no hay regalo, que así te dieran 10 millones de dólares. Eso no sería nada en comparación con haberte dado la oportunidad de tener a Cristo en tu vida, de tener la salvación y la vida eterna. ¿Okay? Es traer a través de estas preguntas una claridad a esa persona. ¿Qué tan importante es compartir la fe que ella ha adquirido con otras personas? Tercera pregunta. Léenos la tercera pregunta, Isabelita Gordillo. ¿Consideras que es necesario darlo a conocer a otras personas? ¿Qué responderías tú y qué esperarías que te respondiera tu discípula? Mejor dicho, es lo más necesario y la oportunidad más grande que tiene uno para compartir esa palabra, ese mensaje de salvación y poderlo uno aprovechar al máximo y que esa persona también perciba desde lo más profundo de su corazón, que sea tocada por el Espíritu Santo y que vea, se siente esa emoción tan grande que es recibir al Señor. Ok, maravilloso. Muy bien. Fíjense, estas tres preguntas son tan importantes que usted se las haga a esa persona que está discipulando para que ella comprenda. Uno, que el hecho de que esté recién llegada, recién nacida, no le impide que comparta ese tema con otros. Dos, que ella puede hacerlo a sus cercanos y que el Señor la respalda y que así como para esa persona ha sido tan importante tener a Cristo en su corazón, igual para las otras personas lo será también. Dice, un ejemplo de compartir por medio de tu testimonio personal. Bueno, hasta aquí entonces tenemos
algo importante que es evangelizar a una persona, es decir, motivar a nuestros discípulos a que también evangelicen. Es muy triste, escúcheme en esto, que muchísimas personas en la iglesia cristiana, Renovación Cristiana, y en muchísimas iglesias pasan años sin que ganen a una persona para Cristo. Increíble eso, pero así es. Hay personas que si ustedes les dicen cuántos años llevas en vida cristiana, 3 años, 5, 10 años, ¿y cuántas personas tú les has compartido de Cristo, de tu fe, de eso que ha transformado tu vida? No, ni a una sola persona, o de pronto a una o a dos, no más, ¿ya? Y resulta que una de las cosas claves que ustedes, como personas que han crecido ya, que llevan varios tiempo en la vida cristiana conociendo y recibiendo al Señor, necesitan hacer, deben hacerlo, es fundamental hacerlo, es ser evangelizadores, es ser embajadores en nombre de Cristo, rogándole al mundo que se reconcilie con Dios. Lo que pasó anoche en la convocatoria que se hizo de hombres fue un pre-evangelismo. O sea, fue un momento para que las personas pudieran conectarse y que de alguna manera sepan en qué estamos nosotros, ¿cierto? ¿Qué es ese mensaje que estamos compartiendo? Pero seguramente las personas no quedaron evangelizadas anoche. De pronto algunas, ¿ya? Pero es la función nuestra ahora, después de que las invitamos, contactarlas a nivel personal, tener una citica, ir a visitárseles una visita uno a uno. No hay prohibición de ir uno a uno a hablar con estas personas. La prohibición es reunirnos de 40 personas en adelante, ¿cierto? Y ir y concretar ese mensaje de salvación tan precioso que anoche nos compartió el doctor Ávila, que varios de ustedes ya dieron testimonio al comienzo. Algunos invitaron 10 y asistieron 3, otros invitaron 20, asistieron 5, otra persona invitó 33 y creo que le asistió 2 o 3 personas nomás. Lo importante no es cuántos, o sea, sí es importante cuántos invitemos, no cuántos asistieron, pero aún más importante todavía es lo que va a pasar de ahora en adelante. Muchas de esas personas que hemos invitado a diferentes eventos y que estamos compartiendo en el transcurso del año, van en algún momento, si nosotros hacemos un acompañamiento lleno de amor de Cristo, con verdadero interés, muchos de ellos se van a convertir en discípulos de Cristo, a través de cada uno de ustedes. Bueno, ¿cuántos de ustedes, quiero preguntarles, saben manejar, han manejado esto, hacen continuamente evangelización a través de las 4 llaves de la vida espiritual? Quiero que me levanten sus manos. 1, 2, 3. Me gustaría que los que no se han dejado ver, por favor, coloquen sus fotos allí, déjenme ver, por favor, déjenme ver a Elenita, Fernando, Esperanza, a Samsun, a ¿quién más? Todos, por favor, déjense ver. Ángela María, muy bien, todos. Ivonne, muy bien. Lorita Rat, déjense ver, por favor. Muy bien, ok. ¿Cuántos de ustedes han compartido al menos una vez con este folleto de las 4 llaves de la vida espiritual? Levanten su mano, por favor. Ok. Tengo en mi cartera y las comparto cada vez que puedo. Excelente, perfecto. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué tenemos que enseñarle a nuestros discípulos? A estas personas que ya estamos en el proceso de discipulado. Debemos enseñarles la maravillosa experiencia de compartir de Cristo. Pero ellos se van a preguntar igual que nosotros, bueno, ¿cómo lo hago? No sé qué decir, no sé cómo hacerlo, no sé cómo entrar, cómo continuar y cómo terminar. Bueno, ustedes han hecho ya seminarios acerca de cómo compartir este folleto de las 4 llaves espirituales, ¿cierto? Tenemos que enseñarle al discípulo cómo hacerlo, cómo manejar este folletico. Usted en una horita le enseña a la persona cómo hacerlo, ¿ya? ¿Recuerdan ustedes la importancia de compartir un mensaje claro, conciso, concreto y bíblico? Y estos son las 4 llaves de la vida espiritual. Si usted tiene otro método mejor, úselo, ¿cierto?
Si usted tiene un método que sea más efectivo, úselo. Pero motive a estar evangelizando. Enseñarle al nuevo discípulo cómo usar las 4 llaves de la vida espiritual. ¿Por qué tenemos que enseñarle eso? Porque el discípulo tiene que tener un método, aunque no es el método el que convence, pero tener un método, ¿cierto? Le ayuda a tener como tranquilidad para saber qué decir y cómo decirlo. 2 cosas, qué decir y cómo decirlo. Le va a dar tranquilidad a su discípulo de que cuando comparta de Cristo con otras personas, no se enrede en cosas irrelevantes. No empiece, por ejemplo, a hablar de la segunda venida de Cristo, o de los demonios, o del diezmo, o comenzar a hablar de una cantidad de cosas que está escuchando y que son bíblicas, pero que esa persona nueva ni idea y ni le importan. Entonces, enseñarle un método de cómo compartir le va a dar mucha tranquilidad, le va a dar libertad, le va a dar facilidad para hacerlo y se le va a quitar el temor, se le va a quitar la prevención. Entonces, el contenido de este folleto es muy importante que usted, como discipulador, como discipuladora, lo conozca y lo tenga memorizado, que usted sepa cuántos son los versículos de la tercera llave espiritual, de qué se trata la tercera llave y qué dice concretamente, qué dice la primera llave y cuáles son los versículos, que usted lo tenga memorizado, así como se memoriza una poesía, una canción, ¿cierto? Que usted se memorice este folleto, de tal manera que igual enseñarle al discípulo, memorízatelo, y enseñarle cómo hacerlo. Una de las cosas que hemos dicho, o varias de las cosas que hemos dicho de enseñar a evangelizar con este folleto, es que tiene muchas ventajas. Lo primero es que le permite saber qué decir y cómo decirlo, ¿ya? Segundo, lo hace ser breve. Usted no se pone a dar una predicación de 1 hora ni de media hora. Este folleto usted lo puede compartir en 10 minutos, ¿ya? No lo deja salir del tema. Las 4 llaves están hechas de tal manera que lo va llevando a través de transiciones de la primera a la segunda, de la segunda a la tercera, de una manera muy natural. Contiene verdades esenciales del Evangelio. Las personas, la persona que usted está discipulando y que usted le está enseñando a evangelizar, tiene que saber que evangelizar significa decirle a la persona que Dios le ama, explicarle por qué lo ama. Decirle a la persona que es pecadora y explicarle el pecado desde la perspectiva de Dios, no de lo que dice la sociedad ni la religión. Explicarle que la persona tenga claro que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo, y que es a través de Jesucristo que puede tener la salvación y la vida eterna. Pero que no basta con conocer estas 3 cosas y saberlas, sino que es necesario rendirle la vida a Cristo, hacer una entrega a Cristo. Y eso entonces se lo enseñamos en la 4ª llave, ¿cierto? La 4ª llave es fundamental porque estas 4 llaves incluyen una invitación a que la gente en ese mismo momento, sean tomando el café, tomando el té, sea en una reunión familiar, sea en la clínica, sea en una fiesta, sea en una visita, usted la pueda llevar y explicarle los círculos y poder decirle lo que significa la vida controlada por el ego, la vida sin Dios, aunque con religión, y la vida controlada por Cristo, y lo que significa entregarle el intelecto, los sentimientos, la voluntad, la totalidad de la vida a Cristo. Y esto usted lo puede hacer 10, 12 minutos, por mucho, ¿cierto? Entonces, enséñale a sus discípulos a evangelizar. A mí me lo enseñaron la segunda semana después de que recibí a Cristo. Y ya a la 3ª semana ya estaba yendo con mi discipuladora a la universidad a compartir. A la 3ª semana de haber recibido a Cristo. Y lo hizo de una manera que yo siempre aconsejo también, porque la primera vez no me puso a mí a compartir las 4 llaves, sino que ella lo hizo en 3 oportunidades y dejó que yo mirara, que yo observara cómo lo hacía. Y después de que me permitió que yo lo observara, me hizo preguntas. ¿Qué dudas tienes? ¿Cómo te pareció esto? ¿Tienes alguna pregunta sobre esto? ¿Tienes alguna pregunta sobre aquello? ¿Qué te pareció tal cosa? ¿Ya? ¿Qué puedes observar sobre esto? Entonces, de una manera muy directa, ella me involucró y me enseñó en vivo y en directo. ¿Qué les parece ese método? ¿Alguien quiere compartir algo al respecto?
de alguien que lo haya hecho de esa manera, enseñándole a otro a evangelizar de esa manera? Hay algo muy interesante en la primera llave que es como una pregunta de desafío, ¿no? Es contundente, Dios te ama. Y eso mueve el corazón a cualquiera, porque la gente siempre está buscando que lo amen, ¿no? Y más Dios que normalmente está muy lejano. Y esa es una, a pesar de que es una afirmación, también es una pregunta, Dios te ama. Y la gente empieza, no, o sea, no creo que Dios me ama. Y ahí cae en que Dios me ama, aunque tú eres pecador. Dios te ama, pero, o sea, la posición de Dios y mi posición. Ok. Hemos dicho, el contenido de este folleto es bíblico 100%. Completamente. Esto no fue hecho al azar, esto fue hecho por teólogos, esto fue hecho por biblistas, esto fue hecho después de mucho tiempo de estudio, de saber qué era lo fundamental que una persona debería conocer en el comienzo para iniciar su vida cristiana, o lo que decía el doctor Ávila anoche, para tener ese pacto del nuevo nacimiento. En la cuarta llave lleva a una persona, le indica lo que es el nuevo nacimiento. ¿Están de acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta sobre este punto? Correcto. No podemos edificar a nadie si primero no ha nacido de nuevo. No podemos, fíjense que muchas veces hemos hecho algo incorrecto y es comenzar a darle seguridad de salvación a una persona que no es salva. ¿Ya? Entonces, es fundamental que tengamos claridad que una persona es salva ni siquiera por hacer la oración de recibir a Cristo. Hay muchas personas que entre la iglesia misma nos dan testimonio de que fue a la tercera vez, a la cuarta vez, a la quinta vez, a la 10ª vez, que alguien les compartió, que alguien les insistió y que comprendieron el mensaje de salvación. Entonces, usted comparte este folleto. A mí, por ejemplo, me lo compartieron la primera vez. Y en la primera vez yo le abrí mi corazón a Cristo y entendí con claridad, o sea, el Espíritu Santo hizo la obra en mí del nuevo nacimiento, desde la primera vez. Yo recuerdo que fue en un mes de julio de 1968, creo que era la 3ª o 4ª semana de julio. Yo recuerdo ese tiempo. Pero hay muchas personas que se necesita compartir este folleto más de 3 veces, hasta que el Espíritu Santo les abre el entendimiento, porque esto no se trata de entender estas verdades a nivel intelectual, no, es que el Espíritu Santo haga una obra en la persona, y luego cómo se da cuenta usted que esa persona de verdad ha nacido de nuevo, o cómo se da cuenta esa persona misma, por sus frutos, ¿cierto? ¿Qué dice la Biblia? Por sus frutos los conoceréis. O sea, el cambio de vida que produce el nuevo nacimiento es una metamorfosis, metanoia, metamorfosis, un cambio de mente. Ok, bueno, entonces usted tiene que enseñarle, cuanto antes le enseñe a su discípulo a evangelizar mejor, no importa que lo haga cometiendo errores, no importa que lo haga con temor, no importa que lo haga sin sentirse seguro, no importa, porque recordemos que el éxito de testificar está haciendo en el poder del Espíritu Santo, dejando los resultados a Dios. ¿Quién es el que convence? ¿Quién me quiere compartir eso? ¿Quién convence, nosotros o el Espíritu Santo? El Espíritu Santo. Correcto, muy bien. Bueno, otra forma, un aspecto que dice aquí el folleto, nos dice un ejemplo de compartir por medio de su testimonio personal. ¿Qué es un testimonio personal? ¿Quién me quiere decir qué es un testimonio personal? Algo de lo que uno ha vivido, lo que sintió, o sea, la vivencia de uno. Muy bien. ¿Alguien más quiere Un antes y un después. Eso diría yo. Es la vivencia, pero donde se ve la mano del Espíritu Santo o de Dios en obra en la vida de uno. Exacto, el cambio que uno ha tenido después de recibir. Los cambios que uno ha tenido después de recibir a Cristo. El antes y el después de Cristo. La vivencia, ¿qué más? El antes y el después de Cristo. El antes y el después de Cristo. Muy bien. Experiencia con él, ¿no? Ok. Miren, aquí está en Juan 4, 28 y 29. ¿Quién me lo quiere leer, por favor? Juan 4, 28 y 29.
Y alguien que lea Juan 9, 25 al 27. A ver, Glorita Rad, léeme Juan 9, 25 al 27. Y Zoraidita, si tienes Juan 4, 28 y 29, nos lo lees en voz alta, por favor. Aquí vemos dos ejemplos de dos personas que usaron su testimonio personal para motivar a otros a conocer a Cristo Jesús. ¿Listo? Juan 9, 25 al 29. El 27. Juan 4. No, Juan 9, 25 al 27, ¿o no? Correcto. Sí. Si es pecado, ¿ah? Léelo, léelo. Si es pecador, no lo sé, respondió el hombre. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Pero ellos le insistieron. ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya les dije, no me hicieron caso. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos? Entonces lo insultaron y le dijeron, discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero de este no sabemos ni de dónde salió. Hasta el 29. Sí. Ok, listo. Muy bien. Y el verso 30 también, el 30. Léenos el 30. Ahí está lo sorprendente, respondió el hombre, que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Miren, un hombre que acaba de recibir una sanación y ya, de inmediato, está dando testimonio de quién le abrió los ojos, ¿ya? De quién le abrió los ojos. Y así pasa en la vida espiritual, ¿cierto? Las personas que reciben a Cristo y comienzan a tener una experiencia personal con Dios de transformación de vida, es una apertura de los ojos espirituales. Dice, yo antes no había visto esto y ahora lo veo. Yo antes no había percibido esto y ahora lo veo con claridad, ¿ya? Eso es un testimonio personal, es hablarle a otros de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Zoraidita, léenos el texto, por favor. Juan 4, 28 dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto era el Cristo. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Muy bien, la mujer samaritana, ¿no? Dice, vengan y vean a un hombre que me ha dicho todo lo que ha pasado en mi vida, que me ha dicho cosas que nadie me había dicho, que me ha abierto los ojos espirituales, que me ha mostrado un camino que yo antes no conocía. Vengan ustedes mismos y yo quiero decirles que hay algo especial en este hombre, es diferente a todo lo demás. Vengan. Eso fue lo que hizo la mujer samaritana. ¿Cuánto tiempo había pasado desde ese momento hasta que ella fue a evangelizar? No mucho. 24 horas, ni siquiera 24 horas. Fue de inmediato, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué nos muestra esto, preciosos estudiantes de la palabra de Dios? Otra forma que necesitamos enseñarle a nuestros discípulos a evangelizar es con su testimonio personal. Tomen nota de lo siguiente porque esto no está en su cuaderno, ¿ya? Necesitamos enseñar a los discípulos a hacer su testimonio personal, a hacerlo. ¿Cómo? Escribiéndolo, ¿cierto? Escriban su testimonio personal y ustedes empiezan con su propio testimonio personal. Ustedes lo escriben y ustedes se lo muestran a su discípulo. Le dicen, mira, este es mi testimonio y se lo leen, ¿ya? ¿Cómo enseñarle a evangelizar con el testimonio? Enseñárselo como una herramienta evangelística. ¿Por qué escribirlo? ¿Quién me quiere decir por qué es importante escribir el testimonio personal? ¿Quién me quiere decir algo sobre ello? Porque así la persona se concreta. Muy bien. Correcto. Escribir mi testimonio me ayuda a centrarme en lo importante, a concretarme. Cuando yo no tengo claro qué es lo que Dios ha hecho en mí, cómo fue que lo hizo y cuáles son los cambios que han operado en mi vida, yo puedo empezar por el final, ¿ya? O por la mitad. Y me enredo. En cambio, cuando escribo, evito enredarme, me centro en lo importante
Evito quedarme en detalles irrelevantes y solamente escribo lo concreto. Entonces, escribir el testimonio personal, primero, que sea un testimonio de 3 minutos, no más de 3 minutos. En 3 minutos se puede decir muchísimo, anoten eso. Un testimonio de 3 minutos son 2 hojas escritas de esta manera en el computador. 2 hojas en computador, ¿ya? ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo hacer un testimonio personal? Usted lo puede hacer con base a 3 puntos. Anoten eso. ¿Cómo era mi vida antes de recibir a Cristo? Primer punto. ¿Cómo era mi vida antes de recibir a Cristo? Segundo punto. ¿Cómo lo recibí a Cristo? ¿Cómo le entregué mi vida a Él? Y un tercer punto. Después, el después. Después de recibir a Cristo, ¿qué cambios han obrado en mi vida? ¿Qué cambios se han operado en mi vida? Ustedes escucharon anoche al doctor Ávila que él en medio de su conferencia, él habló del antes, del cómo y del después. ¿Sí recuerdan? Él habló de un antes y él habló de que hasta los 47 años su vida se había caracterizado por la depresión, por la timidez, por profundas depresiones en su vida, que se había divorciado, que había caído en alcoholismo, pero que había sido un hombre muy profesionalmente brillante, profesor universitario, tenía dinero, tenía todo lo que podía tener un hombre, pero un hombre completamente insatisfecho y sin propósito en la vida. ¿Recuerdan eso? Él mencionó eso, el antes. Entonces, usted escribe también su antes. Y este va a ser una tarea para dentro de 8 días, por favor, ¿no? O sea que esto es algo que ustedes van a hacer una tareita de su propio testimonio y me la van a entregar dentro de 8 días. Entonces, ¿cómo era su vida antes? En su área, por ejemplo, emocional, en su área matrimonial o familiar. ¿Cómo era su vida antes en relación con el dinero, con las cosas de este mundo? ¿Cómo pensaba usted sobre la vida? ¿Cuáles eran sus valores? ¿Hacia qué se movía usted? ¿Qué lo movía? ¿Ya? ¿Cómo era su vida antes? Escríbalo. Escriba con claridad todas aquellas cosas que caracterizaban sus relaciones interpersonales, sus relaciones emocionales, las metas que usted tenía en la vida, su vida afectiva, su vida espiritual, ¿cómo era? ¿Solamente iba a la misa una vez al mes, una vez a la semana, o era una persona religiosa? Lo que sea, escríbalo. Luego, el cómo. O sea, el cómo es cuáles fueron las circunstancias que rodearon su vida para que usted tuviera esa necesidad de entregar su vida a Cristo. ¿Recuerdan lo que dijo el doctor Ávila anoche? Él dijo, yo estaba ejerciendo mi profesión y había hecho centenares de operaciones por ser un médico ginecólogo y mi esposa también era una médico. Y estando en esas condiciones, resulta que a una de mis hijas le salió un cáncer en sus ovarios, creo. ¿Ya? Y era algo irreversible, algo que yo no podía solucionar, ni nadie podía solucionar. Y en esas circunstancias, ¿cierto? Otra médico, compañera de mi esposa, lo dijo él, la invitó a que comenzara a tener una vida de relación personal con Dios. La invitó a que se acercara a Cristo. Esa médico, compañera, le habló de que en esta circunstancia que ella estaba viviendo, el único que la podía ayudar era Dios, pero si le entregaba su vida a Él. Y ella dice que lo hizo, ¿cierto? Y luego, entonces, ella contactó a alguien, y ese alguien, que fue un pastor de Desenfol en Popayán, lo contactó a él y lo invitó a un congreso. Y él en ese congreso fue donde tuvo su encuentro personal con Cristo. Ese fue el cómo para él. El cómo para mí fue que una amiga mía, ¿sí?, me invitó a un grupo de vida estudiantil, porque yo era una estudiante del bachillerato. Y me invitó a un grupo estudiantil donde estaban hablando sobre Dios,
y sobre la Biblia. Y a mí me llamó la atención profundamente eso porque me parecía rarísimo. Y en ese lugar, otra persona me compartió de Cristo. Entonces yo, el cómo, ¿cierto? La circunstancia. Hay unos que van a hablar, usted escriba su circunstancia. ¿Quién quiere compartir en este momento cuál fue la circunstancia en que a usted la llevó a entregarle su vida a Cristo? ¿Quién quiere contar? Isabelita, Gordillo. La circunstancia de cómo fue mi hijo. Él había tenido la oportunidad de conocer a sus amigos, a unos amigos muy queridos, Carlitos y Diana, quien lo llevaron a la iglesia y se encontraba muy motivado. En ese momento yo estaba pasando por una circunstancia muy difícil y él me invitó a que conociera el lugar donde estaba yendo, donde había tenido un cambio, donde había sido tan maravilloso, lo veía a él tan animado, tan lleno de tanto amor, y yo no lo pensé 2 veces, sino dije, vamos, porque yo necesitaba conocer de Cristo. Ese fue mi motivo. Hermoso. Fue maravilloso. O sea, no fue la mamá llevando al hijo, sino el hijo llevando a la mamá. Mi hijo. Perfecto. Mi hijo. Muy bien. A ver, ¿quién quiere compartir cómo fue su antes de recibir a Cristo? ¿Cómo era su vida antes de recibir a Cristo? Solamente el antes. ¿Quién quiere contarnos aquí en este momento? A ver, Isabelita, ¿Bosa? Bueno, pues nombraré a alguien. Mirellita. ¿Quién? ¿Quién o si no yo nombro Pues a una persona? Ok, cuéntanos tú, Isabelita. Pues yo, ¿Cómo fue tu bueno, antes? Pues mi antes era una vida completamente superficial, era modelo, pues entregada a ese estilo de vida, ya estaba casada, y pues un concepto de la vida, del matrimonio, de los hijos totalmente errado. Y llegó un momento en que mi vida entró en crisis, el matrimonio entró en crisis, con la última niña que nació bastante mal de salud, y ahí alguien me invitó a un grupo de oración. Empecé a ir, al principio no entendía muy bien, pero con el tiempo y asistiendo al grupo de oración, la psicóloga personalmente después me compartió. Duré un tiempo en que iba a la iglesia católica, leía la Biblia, pero llegó un momento en que toqué fondo en mi vida y me arrodillé un día y le dije a Dios, a mí no me sirve la religión, si es verdad que tú existes, haz algo con mi vida, porque yo entré en una depresión muy profunda y el Señor me sacó, puso en mí el anhelo de leer la palabra desde Génesis versículo por versículo, y eso me confrontó conmigo misma, me hizo ver mis errores, me hizo el Señor ver que tenía que dejar de culpar a los demás y asumir mi responsabilidad, y ahí empezó el cambio. Ok. Gracias, Isabelita. Nos hablaste del antes y nos hablaste también del después. Muy bien. Entonces, fíjense, Isabelita decía antes, ¿cierto? Tenía dificultades, crisis en su vida matrimonial, en la superficialidad. Ella era una modelo, vivía seguro para ella misma, en fin, comenzó. Es tan importante que en su testimonio personal usted sea concreta, ¿cierto? Concreta, escriba cómo era su antes, cómo fue el cómo recibió a Cristo y ahora el después, ¿ya? El después. ¿Quién nos quiere hablar, compartir el después de recibir a Cristo? ¿En qué áreas usted comenzó a ver cambios en su vida? Ahora, esos cambios dependen del tiempo de la persona y depende del grado de entrega a la vida. Hay cambios en personas que son drásticos, como le pasó al apóstol Pablo, como le pasó al doctor Ávila, ¿cierto?
como le ha pasado a algunas personas, un cambio que es 180 grados de un momento a otro. Pero eso no es común, no es común. Generalmente los cambios son graduales y depende cuánta entrega hagamos de nuestra vida a Cristo. Pero los cambios se comienzan a ver. O sea, cuando una persona nace de nuevo, tiene una nueva mente, un nuevo corazón, unos nuevos sentimientos, una nueva voluntad dada por Cristo. Hay un cambio de ADN y eso se comienza a ver, ¿ya? Ok, Elenita, cuéntanos el después. El después. Bueno. Ahora tenemos que saber un poquito del antes para saber el después. Mi esposo me dejó cuando mis hijas eran muy pequeñas, realmente, tenían 2 años y 3, y en ese momento pues yo no trabajaba, y entonces se fue de un momento a otro, y yo quedé como en el suspenso, y con una depresión, una baja autoestima terrible, y lloraba de día, de noche, bueno, terrible, hasta que un hermano mío me iba a trabajar conmigo y me llevó a obligada a trabajar, y me disfrazó de mujer porque yo era pintora, yo era diferente. Y bueno, allá conocí trabajé y me fue muy bien realmente, y empecé a trabajar durísimo para levantar mis hijas. Pero solamente me dedicaba al trabajo y a un odio terrible en mi corazón contra este hombre y contra la mujer que se había ido. Hasta un día quise coger el carro y matarla. Es unas cosas terribles que tenía en mi corazón. Cuando yo conocí al Señor que me compartió, Marco Cure, creo que tú lo conoces, ¿sí? A una persona que yo le vendía y él me ayudaba a hacer la cuota del mes porque me compraba súper bien. Un día me arrodilló ahí y dije, este señor se enloqueció porque el tipo de un testimonio un poco difícil, era borracho, mujeriego, de todo, y me arrodilla y empieza a compartir, dice, este tipo se enloqueció. Y entonces me dijo, quédese acá un minuto, y se fue y me compró una Biblia. Entonces me compró una Biblia y me compartió los $4. Y yo no le paré ni $5 porque este tipo está loco. Entonces le recibí la Biblia y vine y la metí por allá en un hueco en mi casa y nunca más la volví a coger. Hasta que después de un tiempo, otra persona volvió y me compartió lo mismo. Pero entonces yo ya le creí más a ella porque era una persona que tenía como la misma condición mía, ¿sí? Era Irma de Bruce, creo que tú también la conociste. Y mi cuñada, que era Silvia. Y entonces me invitaron y yo que no voy porque yo iba a perder el tiempo allá, yo tengo que trabajar para adelantar la disculpa era esa que no podía perder más tiempo, ¿sí? Hasta que un día dije, bueno, por quitármelas de encima voy a ir. Y fui a la primera reunión y desde ese día me pareció sensacional, recibí a Cristo y dije, no, esto es maravilloso y ya mi vida empecé a enfocarla hacia ese lado, ¿sí? Entonces empecé a aprender de Cristo, empecé a aprender, volvió a faltar ninguna reunión hasta que empecé a conocer más de la palabra y poco a poco me fueron llevando, ¿sí? Hasta que me llevaron a la iglesia y allí empecé como a sentarme más en la palabra, a tomar los cursos y empezó mi vida a depender más de Cristo que del trabajo, ¿sí? A tener una estructura diferente en mi vida y realmente el cambio fue totalmente de 360 grados, ¿sí? Hasta el trabajo mío divinamente, todo. Y es increíble lo que el Señor hace cuando uno le entrega la vida a Él y todos los problemas, ¿sí? Que tenía de la plata, fue como aparejando las cosas y todo se fueron dando hasta empezar yo a tener una tranquilidad realmente impresionante. Ok, muchas gracias, ¿sí? Elenita. Ya no dependía de mí. Hemos escuchado entonces el antes, el cómo y el después, ¿ok? Muchas gracias. ¿Qué evitar cuando escribimos un testimonio y compartimos un testimonio? Anoten lo siguiente. Es evitar palabras teológicas o bíblicas que sean incomprensibles para la otra persona. ¿No? Palabras teológicas o bíblicas que sean incomprensibles para la otra persona. O sea, recuerden que el objetivo es compartir de Cristo, no de una religión, ¿no? Entonces tenemos que ser muy sencillos en la forma como compartimos y como hacemos nuestro testimonio. Es escribir tu propia experiencia personal.
Piensa en todo lo que Dios te ha dado, lo que ha hecho, lo que ocurrió, y eso colócalo sobre papel. Debo evitar hablar mal de otras religiones. Por ejemplo, hay veces, y anoche se cometió ese error, porque recuerdan que anoche era una convocatoria a personas nuevas, ¿cierto? Entonces, cuando estamos hablando, es que cuando yo era católico, esa es una forma agresiva para personas que son católicas, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en las palabras que utilizamos para que el objetivo no sea alejar a las personas, sino acercarlas a querer conocer de Cristo, ¿ok? Usar palabras, por ejemplo, despectivas hacia la Iglesia Católica, hacia los sacerdotes o hacia cualquier otra religión. Nunca nuestra forma de compartir debe ser agrediendo a otras personas o a otras religiones. Debe ser centrado en Cristo. Hablar de Cristo, hablar de quién es Cristo, de cómo Cristo cambió nuestra vida, de cómo Cristo es el centro de nuestra vida ahora, de quién es Jesucristo. Fíjense que el doctor Ávila anoche todo el tiempo hablaba, era de ese modelo, de ese modelo, ¿no? Que llevó a la gente finalmente a hablar de ese modelo extraordinario que es Jesucristo, modelo de hombre, modelo de liderazgo a través de valores y de principios. Entonces, escriba su testimonio y no, si usted, cualquier frase o palabra que pueda ser peyorativa, evítela, ¿ya? No es que yo antes no es que yo antes si era por decir algo, ¿cómo se llama esto? Idólatra, y de eso yo tenía 10,000 vírgenes y 5 santos y no sé qué, y ahora sí yo quiero las vírgenes y todos los santos. Eso es maravilloso compartirlo ya cuando somos personas maduras, a la iglesia, ya como cuando estamos aquí a este nivel, ¿cierto? De ya esos cambios que el Señor ha hecho en nuestra vida, ¿ves? Por ejemplo, sé que Sorayeta tiene un testimonio hermosísimo sobre esto, que algún día, que en ningún momento le voy a decir que lo comparta. Pero a la gente nueva, a las personas que todavía no han nacido de nuevo, son personas que lo único que tienen para acercarse a Dios son formas equivocadas, ¿ya? Muchas veces enseñadas por sus profesores, por sus padres, por familiares, a través de cómo se relacionan ellos con Dios, de imágenes, de santos, etc. No saben cómo hacerlo de otra manera. Entonces, usted es la persona indicada para comenzar a enseñarle de una manera amorosa, de una manera humilde, de una manera sabia, cómo puede tener esa relación tan personal con Cristo, donde Cristo se convierte en Señor y Salvador de su vida, en esa persona que le transforma como transformó a Elenita, como transformó a Isabelita Gordillo, a Isabelita Bosa, como me transformó a mí, ¿ya? Bien. El testimonio, cuando escriba su testimonio, anote lo siguiente: no debemos dar la impresión de cuán horrible y espantoso era antes y cuán bueno y santo soy ahora, ¿sí? Porque es una posición extrema que, en primer lugar, no es verdad. Y, en segundo lugar, la persona va a decir, pero ¿cómo así? Digamos, ¿cómo así? No entiendo esto, ¿ya? No, usted sencillamente cuente, comparta, como nos hablaban ahora. Estuve en depresión, o tenía una situación mala económica, o me sentía muy vacía, o tenía mucha vanidad, etcétera, tal cual cosas concretas. Y luego, no dando la impresión de que ahora todo es color de rosa, todo es perfecto, usted ya cambió a 180 grados porque pues estamos en proceso de cambio. Sino compartan esos cambios, ¿cierto?, que se están dando. ¿Sí, María Claudia? Sí, perdóneme, es que quiero hacer un comentario que a mí también eso me impactó y es algo que debemos tener en cuenta, y es que cuando nosotros mostramos eso tan negativo, imagínense que las personas entonces dicen, ah, no, pero yo no soy de así. Uy, no, terrible. Eso es para los que son terribles. Ajá. Y se justifican con ese testimonio, se justifican diciendo, pero yo realmente, yo ni tomo alcohol, ni ando con viejas, porque muy seguramente está haciendo su reflexión de que no hace esas cosas y por eso entonces no necesito verdaderamente conocer de Cristo.
Y eso es, yo lo percibo también así, pastora. Yo también empecé a decir, ver un testimonio tan negativo desde antes, eso hace que la gente entonces termine diciendo, pero yo no soy así, yo sí soy buena, o bueno. Ok, muy bien. O sea, diga la verdad. Su testimonio es decir la verdad porque es su vivencia. Algunos testimonios serán muy fuertes, otros serán muy suaves, otros serán muy sencillos como la persona, la ama de casa, ¿cierto? Que nunca ha tenido conflictos grandes, ni mucho menos, que lo tiene todo, que nunca ha tenido dificultades mayores, pero igual tiene un vacío en su corazón, igual necesita la salvación y la vida eterna, y necesita el perdón de pecados, igual que los otros que tienen de pronto testimonios más fuertes, ¿ok? Entonces todos necesitamos la salvación. Listo, entonces... Mirellita. Ajá. O cuando uno, lo que Mirellita decía, que todo es color de rosa, que el cambio es de 380 grados, entonces la gente va a pensar que esto va a ser una solución a sus problemas, que va a ser un cambio, mejor dicho, pero no es así, porque somos seres humanos, estamos en el mundo, tenemos que vivir momentos que de pronto el Señor nos está poniendo para qué condiciones estamos, probándonos. Así es. Entonces tampoco es la solución y vivir como en el Edén, prácticamente. Ajá. Correcto, sí, o sea, diga la verdad, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el propósito del testimonio personal? El testimonio personal, el propósito central es glorificar a Cristo, es honrar a Cristo. Es decirle a la persona, a través de mi testimonio, que los cambios que se han operado en mi vida los debo a Cristo, ¿ya? Que Él fue la respuesta a mi necesidad, que Él fue la respuesta al conflicto que yo tenía de odio o de resentimiento o de depresión o de falta de propósito en la vida o de la irascibilidad, ¿ya? O el temor o la ansiedad bueno, tantos conflictos que tenemos todos los seres humanos y que todos los seres humanos de una y de otra manera tenemos de eso un poquito cada uno, unos más que otros. Entonces, el segundo propósito del testimonio, el primero es honrar a Cristo, darle toda la gloria a Cristo, toda la honra a Cristo. O sea, Cristo debe ser el centro de mi testimonio. Fue Él el que me transformó, fue Él el que me cambió, es Él el que está conmigo, es Él el que me está llevando de su mano para seguir este proceso de cambio y transformación. Pero lo más importante es que Él me perdonó mis pecados. Muy importante eso, el énfasis del perdón de los pecados, ¿ya? Es su testimonio personal, porque ese es el centro del Evangelio. El centro del Evangelio no las soluciones temporales que podemos tener en este mundo. El centro del Evangelio y la evangelización es que a través de la muerte de Cristo, de su sangre, de su resurrección, tengo perdón y vida eterna. Esa es la clave. La segunda propósito del testimonio es identificarme con esa persona. ¿Por qué? Porque cuando la persona comienza a escuchar mi testimonio, esa persona también va a decir acá por dentro de su corazón, decir, bueno, resulta que Isabelita tiene problemas o tenía problemas muy parecidos a los que yo estoy teniendo. ¿No será que Cristo también puede ser de solución para mí? ¿No será que si yo le abro la puerta de mi corazón a Cristo y me entrego a Él, Él también es respuesta a mi vida? Entonces, es identificarnos con esa persona a quien estamos compartiendo, ¿ok? Ahora, el testimonio en sí mismo no es evangelizar, es una herramienta de evangelización. La evangelización está en compartir los principios que hay de las 4 llaves espirituales, estos principios, y llevarlos al punto de que ellos entiendan quién gobierna su vida, o Dios o el ego, o Cristo o su propio yo. Ese es el punto, ¿ya? Bueno. ¿Alguna pregunta hasta aquí o algún aporte de alguien? Bellita, yo creo que Carlos, utilizar testimonios también de gente famosa hace que la gente se cuestione también de que gente que tiene tanto dinero como Juan Luis Guerra, fama, el hombre que más, de los músicos que más galardón ha recibido es Juan Luis Guerra.
el que más dinero tiene. Todo lo tiene alrededor. Y él, su testimonio nos dice muy clarito que él se sentía totalmente vacío. Solamente Cristo fue la solución a todos sus problemas, a todas sus depresiones, a todos sus faltantes. Entonces, muchas veces yo por lo menos utilizo este testimonio para mostrarle a la gente de que si esas personas con todo el poder económico, político y todo lo que tú quieras, sufren de esos problemas, ¿cómo no vamos a estar nosotros también con problemas similares? Y la única solución, como también lo dice el mismo cantante Juan Luis Guerra, la única solución a mis problemas, a mis depresiones, a todo lo que estaba viviendo, fue Cristo. Él me salvó. Por eso le dedicó canciones, por eso le dedico mi vida a él y mi familia es testimonio de eso. Ese es uno de los argumentos que a la gente lo deja como más reflexión, con más reflexión, porque pues no le está uno hablando de que yo antes era borracho, que yo era mujeriego, que yo me he dicho, porque la gente se toma lo que decía Isabelita hace un momento. Se toma eso como una justificación. Yo no soy tan malo. No, si le mostramos gente famosa que tiene tantos problemas que uno ni se imagina que los tuviera, porque si lo tiene todo, dice uno, ¿qué problemas va a tener? No tiene los problemas que tengo yo como persona. Entonces creo que esa es una muy buena herramienta que podíamos utilizar para llegarle a la gente. Así es, Carlos, excelente. Anoten eso porque es también son herramientas evangelísticas, Fíjese, el doctor Ávila anoche usó un testimonio, nada más ni nada menos, que de uno de los científicos más extraordinarios de la época, ¿no? Collins, el que descubrió el genoma humano. Imagínense ustedes, cómo ese hombre tuvo su encuentro personal con Dios y con Cristo, y hay un libro maravilloso que habla del testimonio de su encuentro con Cristo. Muy bien, ¿alguien más quiere compartir algo sobre este punto? Bien, entonces vamos a leer Primera de Pedro 3:15 y le voy a pedir a Fernando que nos lea Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15, y quiero pedirles a todos los demás que por favor me dejen ver sus preciosas casitas. Fernando, si me puedes leer, por favor. Ya, que me cogió un poquito fuera. Okay, Primera de Pedro 3:15, que dice cómo es de importante, ¿cierto? Cuando pensamos en métodos para compartir de Cristo, es tan importante que nosotros entendamos que si la gente se prepara, la gente en el mundo se prepara y hace seminarios y paga miles de pesos para que las preparen en cómo vender un producto que muchas veces la persona ni siquiera usa, pero se prepara para venderlo, ¿ya? ¿Cuánto más nosotros tenemos que prepararnos muy bien para que cuando hablemos de este precioso, amado Salvador, que perdonó nuestros pecados, que nos ha dado vida eterna, que nos ha cambiado de la muerte a la vida, nosotros lo hagamos de la mejor manera? Por eso es importante escribir su testimonio, escribirlo, y de cuando usted lo está escribiendo, usted puede añadirle o quitarle cosas que usted sabe que no son tan importantes, detalles que no son irrelevantes, y colocar lo que sea más fundamental en su testimonio para que pueda con eso motivar a otros a que entreguen su vida a Cristo. Léenos, por favor, Fernando. 3:15, Primera de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que Él os demande, razón de la esperanza que hay en vosotros. Excelente. Miren cómo dice el apóstol, está diciendo a los cristianos: santificad a Dios como Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados. ¿Estad qué? Siempre preparados. ¿Para qué? Para presentar defensa ante todo el que os demande razón de vuestra esperanza. Tenemos que estar preparados y prepararnos cada vez más. Ahora que se ha hecho esta convocatoria, que se hizo el de las mujeres y ahora el de los hombres, ¿cierto? Y mañana, en la noche, este tema va a ser de gran bendición porque va a seguir como fortaleciendo más a aquellas personas que estamos en plan de compartir de Cristo.
pero la labor suya va a ser fundamental. Esos invitados que usted tiene, que usted tuvo, ¿cierto? O que va a tener para mañana, que usted pueda pasado mañana llamarlos y preguntarles cómo te pareció el tema, qué te llamó la atención, cómo te parece aquello de hacer un pacto del nuevo nacimiento, cómo lo entendiste. Fíjate que a mí me pasó lo mismo hace tanto tiempo cuando yo vivía esta y esta y esta situación, pero tal situación me llevó a tener un encuentro personal con Dios de esta manera y ahora mi vida es así, así y así, ¿ya? Entonces usted allí va a tener la oportunidad de compartir su testimonio personal con esas personas. Tenemos que prepararnos, dice, para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de nuestra esperanza. En este momento se está dando algo muy lindo allá en Popayán entre los médicos. Porque justamente donde está llegando mucho Carlos Ávila es entre los médicos. Y hay un increíble lo que está pasando ahora, ¿cierto? Él como médico puede llegarle mucho a estos médicos. Su testimonio identifica mucho a otros. Así no hayan llegado a depresiones profundas, pero muchos de los médicos viven crisis en sus familias. Unos ya están en segundo y tercer matrimonio. Otros están jalándole el trago tremendamente porque no saben, digamos, cómo llenar los vacíos de su vida. Y lo que necesitan es ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Usted puede hacer también eso con sus amigos, con las personas, porque usted se ha preparado. Aquí hay una pregunta muy interesante. ¿Cuál debe ser nuestra actitud al evangelizar, al testificar? Y quiero hacer más, digamos, la pregunta un poco, digamos, más grande. ¿Cuál debería ser su actitud cuando usted comparte de Cristo las 4 llaves, su testimonio, pero al final la persona no muestra interés o sencillamente le dicen no tengo interés en este momento o sencillamente estos temas no son para mí importantes? ¿Cuál debe ser su actitud? ¿Quién quiere contestar? De tolerancia y afecto, ¿no? Ok, de tolerancia y afecto. ¿Qué más? Pues ahí dice el versículo que leyó Fernando, con mansedumbre y reverencia. Correcto, ahí está la respuesta, con mansedumbre. No estamos llamados a entrar en polémica con nadie ni en pelea con nadie. Nuestro llamado es a compartir el mensaje de la salvación, del perdón de los pecados a través de Cristo Jesús. Entonces, cuando una persona al final, después no muestra interés, podemos tener una actitud amorosa, mansa, ¿cierto? Donde la persona vea que tenemos interés, no en convertirla a una religión ni traerla amarrada pues a nuestra iglesia, no. Nuestro interés es que esta persona tenga la vida eterna, tenga el perdón de sus pecados, tenga el amor de Dios en su corazón, entienda que es a través de Cristo Jesús que lo puede hacer y le podemos decir, bueno, en otra oportunidad podemos compartir nuevamente porque yo estoy segura que va a llegar algún momento en tu vida en que tú vas a necesitar tener una relación más personal con Dios. Y si en ese momento tú quieres que volvamos a hablar, con mucho gusto. Bueno, me encantó poder compartir contigo esto. Y en algún momento que de pronto yo vea una conferencia importante que te pueda ayudar, te voy a llamar, ¿ok? Si tú quieres, pues está bien que vengas. Y si no, no ha pasado nada. Tú sigues siendo mi amigo, tú sigues siendo mi amiga, ¿ok? Y seguimos con esa persona en una relación natural, amorosa y tranquila. ¿Qué les parece esto último? ¿Quién quiere compartir algo sobre la actitud que debemos tener con las personas cuando de pronto no estén interesadas o no quieran o sean... Ese es el deber ser porque realmente es no cerrar las puertas. Correcto. Porque lo que uno debe hacer es, entonces, empieza a orar por esa persona para que el Espíritu Santo obre y pueda él más adelante, ¿sí?, tener la actitud, más bien esa persona, de recibir verdaderamente a Cristo. Todavía en ese tiempo. No tiene sentido generar conflicto. Correcto, muy bien, excelente. Así es, muy bien. Bueno, quiero concluir con lo siguiente. En Mateo 28, 18 al 20, Mateo 28, 18 al 20, le voy a pedir a Liliana. Lilianita, por favor, léenos ese texto bíblico. Mateo 28, 18 al 20.
quiero cerrar este tema con lo siguiente. Todos nosotros, ¿cierto? Todos los hijos de Dios y todos aquellos que como ustedes no solamente conocen a Cristo de lejos, sino que lo están conociendo muy de cerca y que llevan tiempo recibiendo la palabra, fortaleciéndose espiritualmente, conociendo esta preciosa verdad del Señor. Yo sé que todos ustedes tienen interés genuino en que otros, y especialmente los más cercanos a sus corazones, también tengan a Cristo en su vida. También conozcan esa salvación preciosa, porque ese es el más grande anhelo de todo hijo de Dios. Y fíjense que cuando hablamos de Cristo, cuando nos involucramos en la Gran Comisión, tenemos que hacerlo no por culpa. Muchas veces comenzamos cuando vemos estos temas a sentir es culpa. No, pero es que yo no lo he hecho, llevo tanto tiempo y no lo he hecho y no sé, y a sentir culpa. Miren, la culpa no nos cambia. Es por gratitud y porque admiramos a Cristo, porque lo amamos a Cristo, que nosotros debemos compartir a otros, no por culpa. Es por esa gratitud inmensa de que Él nos cambió de las tinieblas a la luz, de la muerte. Íbamos camino al infierno todos, porque todo aquel que no tiene a Cristo Jesús está en condenación, dice la palabra de Dios. Jesucristo es claro sobre ello. De tal manera que todos tenemos el interés, pero no nos motive, que no sea la culpa, sino nuestra gratitud al Señor y nuestra admiración a Cristo. Mateo 28, 18 al 20, que es la gran comisión. Lilianita, léenos, por favor. Señora. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que se les ha mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esa es la gran comisión. Vayan, que hagan discípulos míos. Vayan porque yo estoy con ustedes. Vayan porque yo tengo toda autoridad y potestad. Vayan porque aquel a quien ustedes van es primero mi más grande motivación e interés en que me conozca y me reciba en el corazón. Busquemos ahora, le voy a pedir a Guillermo que por favor me lea Romanos 10, versos 13 al 14. Romanos capítulo 10, versos 13 al 14. En este texto, el apóstol Pablo, completamente convencido de la bendición tan grande que estaba en él y en todos los que estaban a su alrededor, de cumplir la gran comisión, el apóstol Pablo, que es el que escribe la justificación por la fe en el libro de Romanos, él estaba claro de que ningún ser humano puede salvarse y tener perdón de pecados sencillamente ni por la religión, ni porque quiera hacerlo, ni porque otro lo convenza, que es algo que viene del cielo, es algo que Dios mismo produce en una persona. El nuevo nacimiento lo puede solamente producir Dios, nadie más. Pero el apóstol Pablo era claro en compartir con todos sus discípulos que nosotros teníamos que involucrarnos en esa función, que había una parte que Dios la hacía y otra parte que nosotros la hacíamos. Esto es como un misterio, ¿ya? Pero nosotros no estamos llamados a comprender los misterios, sino a obedecerlos. No que Dios nos los diga y nos descifre todo, sino obedecerlo, así yo no lo entienda. Miren lo que dice Romanos 10, por favor, Guillermo. Del 10 al... Romanos 10, versos 13 y 14. 13 y 14. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Vuelven a leer el verso 13, por favor. El 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es el 13. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y ustedes saben, porque ya han estudiado la palabra, que ese creer
en la Biblia significa entrega, completa dependencia de Dios. No es creer a mi manera, ¿verdad? Y dice, todo aquel que crea en Cristo, en esa dependencia, así como ustedes lo han hecho, como yo lo hice una vez, como lo sigo haciendo, ¿cierto? En el transcurso de mi vida, dice, será salvo. Pero luego dice, ¿pero cómo van a creer? Miren esa pregunta tan impresionante. ¿Cómo van a creer si no hay quien les enseñe cómo hacerlo? Si no hay quien les diga de qué manera hacerlo, ¿cierto? Entonces, tenemos que ser claros nosotros que Cristo, que Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pudo salvar y pudo salvar a esta humanidad independiente de nosotros, sin nuestra participación. Pero Él quiso hacerlo de esta manera, incluyéndonos a nosotros. Si usted no hace lo que le corresponde hacer, no, esa persona no tiene salvación. Dios es el que produce la salvación. Dios es el que produce el nuevo nacimiento. Es por el Espíritu Santo que ocurre esa metamorfosis. Pero hay una parte clarísima allí, donde estamos involucrados nosotros. ¿Cómo creerán si no hay quien les anuncie? ¿Cómo van a invocar a aquel de quien no han oído? Y luego dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian las buenas nuevas. Nos dice que somos embajadores en nombre de Cristo, rogándole al mundo que se reconcilie con Dios. Entonces, Dios podía salvar sin intervención humana, pero no quiso hacerlo de esa manera. Quiso hacerlo a través de nosotros también. Podemos decir que nosotros somos como el escalpelo en las manos de un cirujano. Pero ¿qué pasaría con el más excelente cirujano sin un escalpelo para poder operar? No podría hacerlo. Dios es el cirujano. Cirujano de corazones abiertos. Y nosotros somos el escalpelo de Dios. Yo les invito a que nos dejemos usar por el Señor. Que nos dejemos usar por Él. Que el rescate de los perdidos es una misión extraordinaria. Es una misión que solamente Dios puede cumplirla. Pero Él la quiere cumplir a través de su iglesia, a través de nosotros. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tema y a pedirle al Señor que en esta misma semana nos permita compartirle de Cristo al menos a 2 personas. Que usted tome el teléfono, que usted mande un mensaje, que usted haga una visita, que usted busque una oportunidad y en 10 minuticos usted le hable de nuestro precioso, maravilloso Salvador Jesucristo. Que usted pueda usar su testimonio personal que lo va a escribir entre hoy y mañana, ¿cierto? Que usted lo practique con una persona. Que usted le pueda decir, me gustaría compartir una experiencia maravillosa que tuve hace tanto tiempo y escuchar tu opinión al respecto. Eso es clave. Me gustaría compartir esta experiencia maravillosa que he tenido, que ha sido de gran ayuda a mi vida y escuchar tu opinión al respecto. ¿Ya? Y usted allí está viendo una conversación, está sembrando la palabra de Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Bendito y alabado sea, Señor, por ese día maravilloso en que de una manera milagrosa, Señor, hiciste que nosotros comprendiéramos lo que significaba el perdón de los pecados, la salvación, la vida eterna. Ese día, Señor, cuando abriste nuestro corazón y pudimos entender cuánto nos amabas, cuánto el precio que te tocó pagar por nuestra salvación ahí en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque aunque desde niños habíamos escuchado mensajes parecidos, en el colegio habíamos escuchado, en las misas, en diferentes situaciones, hubo un momento en que nuestro corazón se abrió, nuestros oídos espirituales tú los abriste. Tú quitaste, Señor, las vendas de nuestros ojos y pudimos ver de lo que consistía la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Bendito seas, porque a partir de ese momento nuestra vida comenzó en un proceso de transformación, porque tú produjiste, Señor, esa metamorfosis en nuestra vida, metamorfosis que la comenzamos a percibir nosotros y la comenzaron a percibir otros también. Gracias, Señor, por este mensaje de salvación y vida que nos has dado.
y porque ahora nos lo entregas a nosotros para que como embajadores lo entreguemos a tantas personas necesitadas. Señor, no queremos evangelizar por culpa. La culpa no nos cambia ni nos motiva. Es el amor a ti. Es nuestra profunda admiración hacia ti. Es nuestro amor inmenso y nuestra gratitud, Señor. Porque ¿dónde estaríamos si tú no nos hubieras rescatado? ¿Dónde estaríamos, Señor, si tú no hubieras alcanzado nuestro corazón para ti? Gracias por cada uno de nuestros hijos, siervos tuyos, amados del Señor, a quienes has dado propósito para vivir, perdón de pecados y vida eterna. Señor, permítenos seguirlo haciendo, momento a momento, semana a semana, con todos aquellos que están a nuestro alrededor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga grandemente. Me gustaría que algunos de ustedes compartieran algo que se llevan de este tema, algún compromiso que ustedes renuevan, algo que para ustedes volvió a ser importante hoy, que en una frase o dos nos cuenten y con ello cerramos. Algo que participen los hombres. Los señores. Muy bien. Mirellita, yo me acuerdo cuando estuve en un seminario en Cali, hubo una frase que me impactó de uno de los expositores y es que dijo, cuando compartimos, nosotros solamente somos el departamento de publicidad, somos los que llevamos el mensaje, pero es el Espíritu Santo el que hace la obra en las personas. Lo que usted decía es importante cuando uno encuentra gente que dice que efectivamente no quiere saber. Yo la verdad no discuto con la gente, sencillamente le digo, pues yo voy a orar por ti, porque sé que un día el Señor, si te tiene de reservado para ti, Él va a dar el momento, el día y la hora para que te compartan y tú lo recibas a Él. Te dejo la invitación abierta, seguimos hablando, seguimos siendo amigos. Excelente respuesta, muy bien, así es. Así es. ¿Alguien más? Listo. Entonces queda una tareita, ¿cierto? Haga su testimonio personal, escríbalo, por favor. Y comparta de Cristo con las 4 llaves, sin las 4 llaves, con su testimonio personal, como quiera. Pero déjese usar como un escalpelo en las manos de ese cirujano maravilloso, para que otros también le abran su corazón a Cristo Jesús. Que Dios les bendiga grandemente, grandemente, y mañana, si Dios quiere, a todos los que se vayan a conectar, nos veremos a las 7 de la noche en la reunión de los matrimonios, que es un tema bien increíble, bien lindo. Que Dios les bendiga. Bueno, démosle gracias a Dios por nuestra invitada de esta noche. ¿Qué más puedo decirles acerca de lo que ella ha dicho? Lo ha dicho todo. Recordarles que dentro de 8 días tendremos nuestro cierre. ¿Y qué es lo que vamos a hacer entonces? Por un lado vamos a tener la tarea que la profesora ha colocado. Yo solo le estoy hablando. Por otro lado, les he dicho que traigan en una lista las 10 cosas que usted aprendió durante este curso. Les he dicho también que vamos a celebrar juntos, de tal manera que cada uno va a hacer su propio pedido o va a hacer su propia comida. La idea es que comamos juntos, ¿sí? Vamos a tener un tiempo para celebrar y para comer juntos. Y lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a compartir el pan y el vino como academia. Y vamos a darle gracias a Dios por todo este tiempo. Ok. O sea que vamos a dejar por hoy hasta ahí. Léanse la última parte que tiene que ver con la lección 10 de la Agenda Vida Nueva. Y ya es un panorama acerca de la agenda, ¿no? Veremos dentro de 8 días rápidamente este cuadro del panorama. Miren si ustedes tienen
alguna pregunta, algún comentario, pero ya este cuadro sencillamente es un cuadro final donde vamos a ver aquí condensado todo lo que hemos estado mirando. Dentro de 8 días entonces tendremos nuestro cierre de la academia y tendremos nuestro tiempo de compartir tanto los alimentos como también el pan y el vino. Que Dios les bendiga. Buenas noches. Gracias, Bellita. Nos vemos el día de mañana, entonces. Bueno. Ok.